Funciones trigonométricas. Muy bien, cuando hablamos de funciones trigonométricas, hablamos de que hay varias funciones. Y el referente va a ser siempre un triángulo rectángulo. No quiere decir que algunas funciones no se puedan utilizar en otras opciones, pero ahorita que vamos a ver las funciones trigonométricas básicas y las recíprocas, vamos a explicar en base al triángulo rectángulo, que es la base de estas funciones. Ahora bien, el triángulo rectángulo, que ya se tuvo que haber analizado, tiene dos catetos y un lado largo que se le conoce como hipotenusa. Entonces vamos a llamar al lado largo hipotenusa. Nosotros lo vamos a abreviar con una H, que es lo más fácil. Y vamos a llamar catetos. En este caso yo solo voy a colocar la palabra cateto y voy a explicar por qué. En realidad los dos catetos son los dos lados más cortos, pero recordarás, si es que ya viste el tema en alguna ocasión, y si esto es primera vez, vas a conocer algo que se llama cateto opuesto y cateto adyacente. Pero algo muy importante es de que esos catetos van a tener el nombre dependiendo del ángulo de referencia. ¿A qué me refiero? Voy a colocar yo acá en esta esquina un ángulo de referencia, y entonces si el ángulo se ubica acá, el lado que está enfrente u opuesto pues va a recibir ese nombre, opuesto. Y por lógica, el que está pegado, o sea, el que se encuentra pegado al ángulo, recibe el nombre de adyacente. Y entonces, ¿eso qué significa? Si el ángulo de referencia yo lo puse acá, pero si yo lo hubiese puesto acá arriba, adyacente y opuesto hubiesen quedado al revés. Entonces, si a mí me dan el ángulo, o sea, si ya viene dibujado, es importante que yo haga el análisis de quién es opuesto y quién es adyacente. Para explicar acá vamos a usar como opuesto una O y como adyacente una A con una D, y para opuesto una O con una P para no tener problemas, ¿verdad? En algunos libros usan H como hipotenusa, también se puede usar H y P. ¿Por qué no se deja solo la H? Porque podríamos confundirlo con altura y podemos tener problemas. Muy bien. Funciones trigonométricas. Existen unas llamadas básicas y otras llamadas recíprocas. Muy bien. ¿Cuáles son las funciones básicas? Está seno, coseno y tangente, que se abrevian de esta manera. Le vamos a agregar el símbolo de ángulo, ¿sí? Porque la función por sí sola no sirve de nada, tiene que tener el ángulo. Si yo digo seno del ángulo, que es el ángulo que está acá, va a ser cateto opuesto dividido hipotenusa. Si hablamos de la función coseno, es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y si hablamos de tangente, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y cuando hablamos de funciones recíprocas, que tienen unos nombres bastante extraños, estamos hablando de la cosecante, de la secante y de la cotangente. Le vamos a agregar el símbolo de ángulo. Y al llamarse recíprocas, si yo me sé las tres funciones básicas, las recíprocas también las tendría que saber. Cosecante es la recíproca de seno, entonces eso implica que es al revés acá. Hipotenusa sobre opuesto, o sea, le di vuelta a la fracción o a la razón de la función de seno. Secante es la recíproca de coseno, sería hipotenusa sobre adyacente. Y cotangente es el recíproco de la tangente, sería adyacente sobre opuesto. Aprenderse esta tabla, sobre todo la básica,
nos va a facilitar poder trabajar con triángulos rectángulos de acá en adelante, ¿verdad? Esto es la base para poder resolver triángulos rectángulos, es muy utilizado. Existe una forma que se utiliza como una forma de memorización y se escribe de esta manera. Voy a explicarlo. Hay quienes utilizan esto. Lo leen como SOHCAHTOA. ¿Y por qué se aprenden eso? Porque entonces se aprenden que seno es opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa y tangente es opuesto sobre adyacente. Es una forma de colocarle una letra a cada cosa y es un término que todo el mundo, si se aprende el SOHCAHTOA, pues sabe que se puede auxiliar de eso para que no se le olvide o para hacer un recordatorio de cómo van las razones para cada una de las funciones. Y si hablamos de recíprocas, pues ya sabemos que solo de darle vuelta a la razón. Claro, es importante saber que para seno es cosecante, para coseno secante y para tangente cotangente. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo se aplica esto para resolver o para determinar funciones trigonométricas, o sea, cuál es el valor de una función. Ejemplo número 1, aquí nos piden sin del ángulo, que es lo mismo que decir seno del ángulo. Enfrente del cuadrito vamos a tener la hipotenusa, enfrente del ángulo el opuesto y el que sobra es el adyacente. Como nos están pidiendo seno del ángulo, estamos hablando de opuesto sobre hipotenusa, eso quiere decir opuesto 17 y la hipotenusa 13 raíz de 2. Muy bien, algo muy importante es de que cuando tenemos un radical en el denominador tenemos que racionalizar. Eso es bastante simple, se multiplica por ese mismo radical arriba y abajo. Arriba quedaría 17 raíz de 2 y en la parte de abajo copiamos el 13 y 2 por 2 4, quedando 17 raíz de 2 y la raíz cuadrada de 4 es 2 por 13, 26. Cuando tenemos calculadora de escritura natural, pues nos hace la simplificación directamente. En el ejemplo 2 nos están pidiendo la cotangente del ángulo. Vamos a escribir los valores o las letras. Enfrente del ángulo es opuesto, el 19 es la hipotenusa, que es el lado más largo, y tendríamos que este es el adyacente. En el caso de la cotangente, estamos hablando de adyacente sobre opuesto, entonces vamos a decir que la cotangente del ángulo es adyacente 4 raíz de 21 sobre el opuesto que es 5. Como no se puede simplificar esa fracción, allí tenemos nuestra respuesta. En el ejemplo 3 nos están pidiendo coseno del ángulo. Veamos entonces si es un triángulo rectángulo y tiene el cuadrito. Enfrente del cuadrito la hipotenusa. Mucho cuidado porque algunos confunden la hipotenusa con el 12, ¿verdad? Pero vemos que 13 es mayor. Enfrente del ángulo se encuentra el 5, es mi opuesto, y a la par está el 12, es el adyacente. Si nos están pidiendo coseno, es adyacente sobre la hipotenusa. Entonces decimos coseno del ángulo es adyacente, que es un 12, y la hipotenusa, que es un 13. Y vemos que esto es muy simple, bastante sencillo. Vamos con el ejemplo 4, cosecante del ángulo. Primero coloquémosle las letras a cada parte. Enfrente del cuadrito que me indica que es rectángulo está el 20. Ahí está la hipotenusa. Aquí está mi ángulo. Enfrente del ángulo está el 16 y a la par está el 12. Cosecante resulta ser hipotenusa sobre opuesto. Muy bien, cosecante del ángulo. La hipotenusa es 20 y el opuesto es 16. Si yo lo dejo así, bueno, en primer lugar, si es un examen de selección múltiple, no lo vamos a encontrar y en la respuesta del libro tampoco.
porque resulta que 20 y 16 tienen cuarta, que sería 5 y 4. Entonces la respuesta es cosecante del ángulo es 5 cuartos, ¿verdad? Es importante que si tenemos una fracción quede simplificada. Muy bien, acá tenemos un quinto ejemplo. Me piden la cosecante del ángulo, vamos a colocar los nombres enfrente del cuadrito hipotenusa. Acá está el ángulo, aquí estaría el enfrente del opuesto y el adyacente no me lo están dando, no lo conozco. Pero lo primero es ver si me va a servir o no. Cosecante del ángulo es hipotenusa sobre opuesto. Y me doy cuenta de que no aparece el adyacente, por lo tanto, como no me lo están dando, pero no me va a servir, no lo tengo por qué calcular. Voy directamente, cosecante del ángulo es hipotenusa, 6 raíz de 10, sobre opuesto, que es 6. Me doy cuenta que los dos 6 se cancelan, y la respuesta es que la cosecante del ángulo es la raíz cuadrada de 10. Y ahí está resuelta la función trigonométrica. Sexto ejemplo, me están pidiendo cosecante del ángulo, vamos a identificar enfrente del cuadrito hipotenusa, aquí está el ángulo, enfrente el opuesto no me lo dan, y el 8 es adyacente. Muy bien. Haciendo un recordatorio, cosecante es hipotenusa sobre opuesto, y me doy cuenta que el opuesto no lo conozco. Entonces me tengo que valer de algo para poderlo encontrar. Si yo conozco dos lados de un triángulo rectángulo, puedo encontrar el tercero utilizando el teorema de Pitágoras. Muy bien. Podría ponerles nombre. Sabemos, lo voy a hacer en este triángulo solo por explicación. Sabemos que la hipotenusa es la C y los catetos son A y B. Y no importa a quién le llame A y a quién le llame B. Yo le voy a llamar a este y B a este. Pero eso es una cuestión que solo me sirve para la fórmula. Pero para haber llegado a esta parte ya hemos visto el teorema de Pitágoras, o es importante conocerlo. Entonces no nos vamos a concentrar en usar A, B y C. Simplemente voy a decir que opuesto, y la fórmula de Pitágoras es una raíz cuadrada, y como lo que voy a calcular es un cateto, sé que es la hipotenusa menos el otro cateto, entonces sería 17 al cuadrado menos 8 al cuadrado. Entonces es importante que esto lo dejemos en su forma radical, y ya les voy a explicar el por qué. Acá voy a obtener en este caso un valor exacto que es 15, no me dio radical, no tuve ese problema, ya vamos a ver qué sucede cuando me dé radical. Y entonces yo digo cosecante del ángulo es hipotenusa, que es 17, y el opuesto que me dio 15. Y ya tengo mi respuesta. Vemos que es bastante simple. Ejemplo 7. Coseno del ángulo. Veamos. Enfrente del cuadrito está el 17, esta es la hipotenusa. Acá está mi ángulo, enfrente está el 15. Y lógicamente el que sobra es el adyacente. Cuando a mí me hablan de coseno del ángulo, es el adyacente sobre la hipotenusa. Veo que la hipotenusa ya la conozco, pero no conozco el adyacente. Entonces, adyacente es un cateto y lo vamos a usar con Pitágoras. Adyacente es la raíz cuadrada, al ser cateto es la hipotenusa menos el otro cateto, ¿verdad? Es importante saber usar la calculadora, esto nos da 8. Si no te está dando este resultado es porque si la calculadora es lineal, sí necesita acá un paréntesis, ¿verdad? Eso es bien importante. Ahora, si la calculadora es de escritura natural, no vamos a tener ese problema. Muy bien. Coseno del ángulo. El adyacente ya tenemos que es 8 y la hipotenusa 17. Es una fracción que no se puede simplificar y tenemos nuestra respuesta. Ejemplo 8.
Enfrente del cuadrito el 25 es la hipotenusa, enfrente del ángulo el 20 es opuesto y adyacente. Me están pidiendo calcular la tangente del ángulo, que es opuesto sobre adyacente. Conozco el opuesto más no el adyacente, uso Pitágoras. Adyacente es la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Recordemos que si no tenemos una calculadora de escritura natural y si es lineal, hay que colocarle un paréntesis y la respuesta es 15. Tangente del ángulo, el opuesto es 20 y el adyacente 15. Mucho cuidado si pensamos que ya llegamos a la respuesta, porque 20 y 15 tienen quinta, que es 4 y 3. Entonces la tangente del ángulo es 4 tercios. Es bien importante reducir la fracción.